Es buena la discusión. Si no somos protestantes, ¿qué es lo que somos? Y si somos arminianos o no. En primer lugar, nuestra doctrina no deriva necesariamente de Jacobo Arminio, que es el principal teólogo que desarrolló su doctrina a principios del siglo XVII, en los 1600 más o menos, para hacerle frente al calvinismo que fue anterior, ¿no? De hecho, Calvino ya había muerto, pero su doctrina sobrevivió con los calvinistas, y ahí es donde los arminianos le hacen frente, especialmente sobre la doctrina de la doble predestinación. Entonces, en nuestro caso, nos identificamos con los arminianos, pero no somos necesariamente arminianos, es decir, no derivamos de ellos. Y al decir también si somos protestantes o no, en un sentido sí y en un sentido no. En un sentido sí, en cuanto no somos católicos. Si se entiende por protestantismo, justamente la protesta que se hace contra la doctrina católica. Esto viene de parte de los príncipes alemanes, que ellos por el 1529 hacen una protesta contra Carlos V. Esto lo cuenta la hermana White también. En la dieta de Spira, ahí está en el conflicto de los siglos, y entonces hacen una doble protesta, de no someterse más a la religión católica y tampoco someterse al gobierno secular, en este caso Carlos V, que quería imponer el catolicismo a fuerza. Entonces ellos dijeron, eso está dramatizado en la película ah, del Martín Lutero que hizo Hollywood. Hay una escena donde esta gente pone los cuellos ahí que Carlos V haga lo que quiera como emperador, que los degüella a todos, eran todos los, hoy llamaríamos los gobernadores de las provincias, ¿no? De Alemania en este caso. Y Carlos V vio que se habían ido demasiado lejos y no iba a hacer eso, de deshacerse de gente muy colaboradora con el gobierno político, pero no en la religión, porque no aceptaban más el catolicismo. Entonces triunfó el protestantismo. En ese sentido, no más catolicismo y no más sometimiento al gobierno secular. Y esto nos va a hacer recordar cuando venga la imposición de la marca de la bestia, que los adventistas se caracterizan por no someterse al gobierno secular. Pero a la vez no somos protestantes en cuanto nuestra doctrina no deriva de ninguno de aquellos grandes reformadores, llámese Lutero, Calvino, eh, Knox, Ecolampadio, Zwinglio, que fueron aquellos que descollaron. La hermana White cuenta acerca de cada uno de ellos, ¿no? La reforma en Suiza, Escocia, Suecia, Ginebra, Alemania, etcétera, ¿no? Arminio fue un teólogo, eh, podríamos decir también uno de los reformadores, pero fue de menor vuelo porque mayormente se encargó de refutarle a Calvino, mientras que estos otros desarrollaban, Calvino y los demás, doctrinas teológicas y se expandía su doctrina en los respectivos países. En cambio, podemos decir que lo nuestro es una doctrina en donde se ensamblan varias cosas. Por ejemplo, con Lutero, la justificación por la fe. Eh, con Arminio, el no aceptar la doble predestinación, el libre albedrío. Él exaltó mucho este tema del libre albedrío. La profecía, un pueblo profético, basado en las doctrinas de Guillermo Miller. El metodismo, del cual deriva la hermana White, la familia de White, en cuanto al estilo de vida estricto que caracterizó a esa gente, mayormente a los moravos, ¿no? Los puritanos, diríamos así. ¿Sí? Entonces, de ahí que los adventistas más bien reúnen una gama de pensadores. De hecho, los pioneros venían de diferentes confesiones, ¿no? Esto es muy interesante. Eran todos unidos bajo un común denominador, que era la doctrina del segundo advenimiento para 1844. Entonces, los adventistas surgen de eso y somos protestantes en cuanto no más católicos y ahora más que nunca no más bajo la tiranía del gobierno secular, la marca de la bestia. Pero doctrinalmente somos únicos y especialmente por la doctrina del santuario. Esto eh, quizás sea lo más importante. Dios fue muy claro al revelarlo en Apocalipsis tan, 10 y 11 y tanto Daniel 8:14, la purificación del santuario, ¿sí? El santuario celestial.
y por purificación se entiende el día de expiación, el Yom Kippur del Levítico 16, que comienza el juicio, diría el mensaje del primer ángel. Y Apocalipsis 10 y 11, en el caso de 10, último versículo, es necesario que profetices otra vez. Luego del dolor de panza del versículo anterior, que representa el chasco del milerismo, el 1844, a continuación es necesario que profetices otra vez. Ese es el último versículo del capítulo 10. ¿Y profetizar qué? El siguiente versículo, 11.1, es la medición del santuario, es decir, el juicio. Medir el santuario y a los que adoran en él, o sea, el juicio investigador, que forma parte del mensaje del primer ángel. Entonces, ese es la naturaleza esencial por el cual Dios levanta este movimiento y que no está representado en ningún otro movimiento en la tierra, porque no hay gente que defienda el santuario como lo hacen los adventistas, y si los hubiera, llegarían a las mismas conclusiones que nosotros. Hay un santuario con 2 departamentos, un lugar santísimo con el arca del testimonio, el original de los 10 mandamientos arriba, el sábado y el juicio de parte de Cristo, siguiendo el Levítico 16. Eso es único, único en la historia de la humanidad, en la historia de las religiones, ¿no? Y por eso los adventistas, si alguien quiere entroncarnos, que somos protestantes, bueno, no somos católicos, es correcto. Si alguien dice, ustedes no son protestantes, ustedes son sui generis, o sea, único en su género, perfecto, es correcto, pero es bueno conocer este, dónde nos entroncamos o dónde aparecen raíces aquí y allá. Recordemos que esto lo forman los pioneros y ellos vinieron de diferentes raíces. Una buena cantidad eran metodistas, otros de la Conexión Cristiana, se llamó así, calvinistas. Es posible. No hice un rastreo, sé que, digamos, de cada uno de ellos, para ver de dónde procede cada cual, si había algún calvinista, por ejemplo, ¿no? Es muy probable porque metodistas yo sé que lo sabía, y Conexión Cristiana, Bates y Jaime White venían de ellos. Entonces, como el propósito de Guillermo Miller era encender a las iglesias, no crearse una nueva, ni menos arrebatar ovejas a la nueva iglesia. No, no, nunca se le ocurrió semejante cosa. Él fue un hombre muy limpio. Era que cada iglesia reciba el mensaje de la segunda venida y se avive a sí misma. Pero eh, al comienzo la gente lo aceptaba, pero cuando se aproximaba la fecha, y ahí es donde hubo corcoveos, y ya cuanto más estando cerca ya fueron rechazados. Porque si Jesús dice que no se debe poner fecha, es correcto eso, pero la hermana Juárez tiene un párrafo en el conflicto donde menciona que usaban ese texto como excusa para no cambiar, para seguir, o sea, no cambiar su estilo de vida, seguir con los pecados. Y es algo que le costaba mucho a Guillermo Miller conciliar su doctrina que le veía toda la base bíblica con los temas de fecha. Por eso es que solamente escogió el año. Él siempre se opuso a ponerle un día y un mes. A lo largo de todo el año él creía que Jesús podía venir. Usted sabe, ¿no? La primera vez fue según el calendario religioso, desde marzo-abril del 43 a marzo-abril del 44. A eso, ahí termina los 1335 días, o más bien ahí apunta, a ese año 1843 de Daniel 12:12. Ahí menciona 1335 días, esa profecía, que va del 508 a 1843, ¿no? Bienaventurado el que llegue al final de los 1335 días. Y el 508 es el arranque para los 1290 días, que lo menciona Daniel 12:11. También profecías de tiempo, y que Miller las manejó muy bien y forman nuestro patrimonio, es estándar entre los adventistas. Pero ese 1843 se dividía en 2 partes. El calendario religioso empezaba en marzo-abril y el calendario civil 6 meses más tarde. Era septiembre-octubre del 43 a septiembre-octubre del 44. Y la fecha final del 22 de octubre no la puso Guillermo Miller, sino Samuel Snow. Este individuo era millerista, él trabajó con tipología y tomó Levítico 16, en fin, trabajó muy bien y llegó al 22 de octubre. Pero si hubiera llegado a las conclusiones correctas de la tipología, habría visto que el santuario al cual se refiere Daniel 8:14 no es la tierra incendiada por fuego en la segunda venida, sino el santuario del cielo. Y ahí fue donde también erró Snow,
Y Guillermo Miller lo aceptó como a último momento, porque todo el mundo esperaba que el jefe lo aceptara y él decía que no le pongan fecha, dejen que pase el año, en algún momento va a venir. Pero estaban tan encendidos que finalmente él, pocas semanas antes de que acontezca, él lo creyó. Y así mucha gente se entusiasmó. Y vino el chasco, chasco que estaba profetizado en Apocalipsis 10:10, 10 del 8 al 10. Muy interesante, así que esta historia de los adventistas es bueno conocerla, los orígenes, como escuché de un profesor una vez que dijo, ¿cuál es el certificado de nacimiento de los adventistas? Que de paso hago este desafío para que conozcamos nuestra historia, independientemente de cómo hoy nuestra iglesia en general se está comportando, ¿no? Usted sabe que hay videos que están corriendo acerca de conductas que no son apropiadas, danzas en las iglesias, vestimenta, alimento, música, en fin, muchas cosas que son deprimentes. Es cierto eso, en la iglesia adventista. Pero yo hablo de los orígenes. Y el certificado de nacimiento son tres textos bíblicos. Daniel 8:14, Apocalipsis capítulo 10, la historia del chasco, y Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles. Si esto nos queda claro, nadie nos puede mover, a pesar de que haya conductas aquí y allá. Sabemos quiénes somos como pueblo que Dios levantó para que predique el mensaje final, ¿sí? Y entonces, por eso es bueno ver la diferencia que tenemos con los calvinistas. En ese sentido, estamos más en la línea de Arminio, aunque nuestra iglesia no surge del arminianismo, sino surge por otras razones, pero estamos de acuerdo coincidimos con lo que Arminio enseñaba sobre calvinismo. Ahí le envío un enlace de Wikipedia sobre el arminianismo, Jacobo Arminio, y si usted puede buscarlo en inglés, tanto mejor, ¿no? Pero puede ser muy útil.